Contando el cuento, con Ángel Guzmán. La crítica fue durísima con Edward Manet y le criticaba que, oye, ¿cómo es posible que el torero se vea tan grandote y el toro tan chiquito? No tienes percepción, no tienes perspectiva, no tienes ángulo, bla, 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 bla. Hay muchas leyendas alrededor de la estancia de Manet en España. Sabemos perfectamente bien que vivió un tiempo allí. Tenemos registrada la fecha del día que firmó el libro de visitas del Museo del Prado y todas las influencias que Edward Manet pudo tener. Esta obra es una de las obras más grandiosas de la historia del arte. Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Es obvio que Manet estuvo frente a esta obra no una, ni dos, ni 10 veces en el Museo del Prado en Madrid. Vamos a encontrar muchas referencias, no solo de Goya, sino de otros pintores, en las obras de Manet. Ojo aquí, no quiere decir que los esté fusilando, no está copiando nada. Todo artista influye a los demás y los demás lo influyen a uno. Es muy común. Entonces, vamos a encontrar por ahí muchos escritos, muchas críticas, muchas crónicas que dicen es que la obra del fusilamiento de Maximiliano de Edward Manet es un claro ejemplo del goyismo, no necesario. Este hombre es del que vamos a hablar hoy, del que habló ahorita el maestro Vicente. Él es Edward Manet, un hombre del siglo XIX, finales de un hombre que viene arrastrando toda esta carga de la ilustración, toda esta carga del barroco, toda esta carga del renacimiento, y que está acostumbrado a pintar y a trabajar su pintura, su obra de esa manera. Y como lo escuchamos hace rato, tiene que integrarse ahora a lo nuevo, a lo que está llegando. Manet recibe la noticia de lo que sucedió en México. Pongámonos un poquito en sus zapatos, y en el zapato de cualquier parisino del siglo XIX. Te acaban de decir que tu emperador, Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, yo siempre le digo, siempre que decimos Napoleón solito, solo pueden ser dos personas. Con Napoleón Bonaparte me encanta. A partir de ahí hay que ponerles apellido. Napoleón II, Napoleón III, Luis Napoleón, ¿no? Bueno, Napoleón III, sobrino de Napoleón, quiere recuperar esa gloria, ese gran imperio que su tío hizo, y no le va a llegar ni a los talones ni tantito. Entonces, imagínense que a cualquier ciudadano parisino le dice, tu emperador está extendiendo una vez más el imperio, así como lo hizo su tío, pero ahora lo va a extender más allá de los mares. Por fin, lo que no pudo hacer Napoleón Bonaparte, que es llegar a América y quedársela por completo y detener el crecimiento de los gringos, que ojalá hubiera sucedido, otro gallo hubiera cantado, no se pudo. Por fin Napoleón III lo va a hacer. ¿Cómo? Mandando a un emperador a gobernar aquel país que ni siquiera tiene presidente, que ni siquiera tiene gobierno fijo. Tiravir, ¿no? Aquí teníamos gobierno. Y escogió a una de las mejores casas reales con más historia, con más abolengo, los Habsburgo, dueños de todo el mundo conocido en el siglo XVI y XVII. Y de repente te dicen, ¿qué crees? Que duró 3 años y lo fusilaron en Querétaro, en una ciudad chiquitita, ante un pelotón de fusilamiento chiquitito. Y fue un imperio chiquitito. ¿Cómo es posible, si yo vivo en París y Napoleón III me dijo que toda América me va a pertenecer? Por fin empiezan a llegar esas noticias poco a poco, acompañadas de imágenes como esta, ¿no? Carlota, con una mirada terriblemente desconsolada, siendo cobijada por un ángel que le da esperanza, un ángel que le da una especie de segunda vida, y al fondo se ve Maximiliano rodeado por estos militares mexicanos. Son alegorías que llegan y se reparten, que llegan y los parisinos empiezan a conocer, no les llegan noticias formales como tal. Aparece otra imagen, ¿no?
donde ya los emperadores están postrados ante la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque es la de este lado, ¿no? Y al fondo se ve el mítico Cerro de las Campanas. Eso es lo primero que le llega a Edward Manet como noticia y como inspiración para empezar a trabajar lo que después sería su obra. También llegan noticias falsísimas que se reparten en diarios, digámoslo así, de poca monta, diarios de pacotilla, como el Figaro, donde empiezan a decir que el fusilamiento de Maximiliano se hizo como se hacían aquí los fusilamientos. El condenado, ahí está don Miguel Hidalgo, el condenado sentado en un banquillo, ¿sí?, con los ojos vendados, los fusileros frente a él, diciendo también Miramón y Mejía, que ahí los ponemos por ahí atrás, fusilados por la espalda como traidores. Todo este tipo de chismes se van a propagar por todo país. Van a mandar estas fotos donde se alcanza a ver un improvisado muro de adobe que sirvió de paredón. Y a partir de todas estas imágenes es con lo que Edward Manet va a empezar a trabajar su obra. Esta litografía en particular es muy importante. ¿Por qué? Es una representación de los chinacos, que eran un grupo, por decirlo, de élite de la parte republicana, ¿sí?, un grupo guerrillero. Sin embargo, se encontraron varias pinturas, varias fotos, varios tipos, donde Maximiliano portaba un traje muy parecido, que hoy más o menos se asemeja al traje de Chile. Varios periódicos como la Independencia va a empezar igual a trabajar varias versiones sobre lo que sucedió en México en ese fatídico. Miramón y Mejía fueron fusilados por la espalda como traidores, mientras que a Maximiliano se le permitió enfrentar a la compañía y morir tomado de las manos de sus generales. Miramón a la derecha y Mejía a la izquierda. El emperador, más alto que otros dos, dominaba la escena, vestido de negro de pies a cabeza con un abrigo abotonado y un sombrero mexicano de ala ancha inclinado sobre el rostro. Es lo único que tiene Manet para trabajar. Y es como comienza a hacer su obra. Se hicieron 3 cuadros de este evento. Manet hizo 3 reproducciones, 3 versiones del mismo evento. Esta es la primera. Es 100% impresionista, está trabajando como le piden que trabaje, de acuerdo a la moda de ese momento, de acuerdo al ismo, ¿no?, a la carga, hacia dónde se va a ir, a la tendencia. No hay rostros como tal, son pinceladas demasiado gruesas, como decía Vicente, se pudiera sentir la textura de la pasta del óleo, que si uno se pone de este lado así, ves el relieve. ¿Qué es lo que tienen que ver acá? Creo que hay que notar lo que hizo Manet. Hay un pelotón de fusilamiento, ¿sí? Hay un chinaco, una especie de charro, un caporal, esta gente con las chaparreras, con los pantalones de cuero amplio, con el sombrero de ala ancha, como jefe del pelotón, como una especie de sargento. Los rostros de los condenados, de los fusilados, no se perciben, pero se entiende perfectamente bien que el que está en el centro, de tez más clara y con ilusión de barba, es Maximiliano, y los otros dos pueden ser cualquiera, ¿sí? ¿Qué más da? El que importa es Max, ¿no? Y al centro observamos cómo Manet duda si ponerles a todos sombrero o ya vestirlos como fusileros. Entonces, unos parece que traen visera militar y otros sí traen sombrero charro. Y otros parece que traen los dos un sombrero como transparente. No se puede tomar como obra formal, porque a fin de cuentas no está terminada. Pero aquí Manet empieza a tener demasiados problemas que nunca los va a dejar de tener en exhibir la obra. Todo el tiempo Manet estaba pensando que su obra, el fusilamiento de Maximiliano, fuera expuesta en el Salón de los Artistas. Como dijo Vicente,
los impresionistas se empiezan a hacer a un lado porque los hacen a un lado, porque se van a terminar yendo a un lugar que se llama el Salón de los Rechazados, literalmente hablando. Entonces, empiezan a ponerle peros para exhibir esa obra. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. Esta foto es del pelotón de fusilamiento original que mató al emperador y a sus generales. Aquí, ya retocada, tenemos los nombres de cada uno de ellos, la apariencia. Hay gente extremadamente joven, como el último del lado izquierdo mío, que al parecer no tiene ni 18 años, que sirve como cabo. Dato curioso, este señor, bueno, este jovencito que está aquí, el segundo, Aureliano Blanquet. Quédense con su nombre para siempre. Hay una leyenda, mito, realidad a medias, háganle como quieran, quédense con la mejor versión, es muy romántico esto. Blanquet tiene más o menos unos 19 años. Y a él le toca ser el que le da el tiro de gracia a Maximiliano. Tan cerca se lo dio que hasta se le quedó prendida la levita de tela. Cosa curiosa. Años después, a Blanquet le toca llevar preso a Francisco I. Madero y a José María Primo Suárez a Lecumberri para que los asesinen por órdenes del general Huerta. O sea, a este muchacho le tocó matar a dos gobernantes de México, literalmente, a Maximiliano y al presidente Madero. Esta foto llega a manos de Manet y demás artistas, porque ojo, y le llegan otras fotos tremendamente truqueadas. O sea, desde siempre ha habido Photoshop, desde siempre ha habido fotomontajes, solo que antes pues se hacían un poquito con lo que se tenía, ¿no? O sea, ya aparecen los tres condenados, los del pelotón a los lados, el mítico muro de adobes atrás, obviamente todos chiquitos, porque pues es lo que tenían toda para trabajar. Pero eso es lo que está llegando a Europa a manera de contar lo que de este lado está pasando. Manet crea su segunda versión. ¿Por qué está toda tasajeada? Porque cuando muere el maestro, su familia tasajea el cuadro para poderlo vender por separado, para de un cuadro hacer 3 o 4. Se perdió mucho del cuadro original, obviamente, y esto es lo que se pudo rescatar. Ya tenemos una imagen formal del pelotón, sin rostros. Se alcanza a percibir que se basa en la foto para crear a estos nuevos soldados. Sin embargo, empiezan a trabajar Manet algo muy importante. Observen la tez, el color de la piel de los soldados, de todos ellos. Todos son blancos. Los uniformes son tremendamente franceses. Tan franceses que hasta les ponen un sable turco. Que por supuesto que el pelotón de fusilamiento mexicano no tenía sables turcos, ni ese tipo de trajes, ni ese color de piel. Esbozó a Miramón, creemos que es Miramón por el bigotito, por la barba, por el color de piel, y se alcanza a ver todavía que está basado Manet en esa crónica del periódico Fígaro donde dice que Maximiliano tenía a sus generales agarrados de las manos. Y empieza a trabajar algo importantísimo, que entra en la leyenda, que no tenemos idea si es cierto, que no podemos asegurar que así es. Empieza a trabajar al cabo, al que va a hacer, le da el tiro de gracia, que está preparando el fusil para una vez que terminen los tiradores, él se acerque y empieza a trabajar el rostro. Es un rostro tremendamente francés, pero no solo eso, tremendamente parecido a Napoleón III. No podemos decir que es Napoleón III, no podemos decir que Manet lo pensó así, pero está interesante, ¿creen? Hay donde también Manet se vale de las armas. Las armas con las que mataron a Maximiliano son como las de arriba, un fusil Springfield, lindo 100%. Y el arma de abajo, el arma que pintó Manet, es un fusil francés, es un arma francesa. Entonces, está trabajando con lo que tiene.
y con lo que otros ya han trabajado. Estas son otras obras que se pintaron después, con la misma idea, con la misma temática, cada una distinta entre sí. Esta es muy particular porque aquí ya Maximiliano aparece del lado derecho, bueno, en un extremo, como fue, ¿sí? Esta otra, que cada uno tenía su pelotón de fusilamiento, digamos, lo que no era uno para los tres. Sigue trabajando la idea del monte, del muro. ¿Estaba botando la batería? Lo que sí le llegan a Manet son las fotos de los dos generales, que lo conocen perfectamente bien. Mejía y este hombre, que es un violinista, que le presenta a su amigo Emil Solá, que tiene que fungir como modelo para pintar a Miramón. Manet siempre le dijo mucho a su amigo Emil: yo no puedo pintar sin modelos, no se me ocurren las cosas de la nada, tengo que tener a alguien. Entonces invita a varias personas, de hecho invita a un pelotón de fusilamiento real para que pose para la última versión de su obra. Y le lleva también imágenes como esta, que era muy común. Estamos acostumbrados a ver a Maximiliano como emperador, con esta capa roja y el castillo de Chapultepec, hermosamente vestido con sus barbas doradas, etc. Pero esto era más común verlo así, a caballo, recorriendo, paseando, con este sombrero de ala ancha. Y es así como llegamos a la obra original, a la obra principal. Es muy notorio el avance, el cambio, el desarrollo que fue teniendo esta obra. Seguimos con la misma idea del pelotón de fusilamiento al centro, dando la espalda. Hay algo muy importante que notar: vean la cercanía que tienen los rifles con los condenados. Eso lo hace a propósito para que el humo de la detonación también opaque un poco los rostros. Acuérdense, tenemos que entender que esta pintura no debió ser pintada. ¿Por qué? No es posible que yo, Edouard Manet, un francés, ilustre cómo el imperio cayó, cómo un hombrecillo de 1,47 oaxaqueño acabó con un Habsburgo. Eso no se hace. No puedes darte esos lujos siendo europeo. Estás pateando el pesebre europeo. Y Edouard Manet lo hizo. Respeta la idea de las manos entrelazadas, respeta la idea del traje de Maximiliano totalmente negro, salvo el sombrero, Miramón un poco hacia atrás. La imagen del general Mejía, por supuesto que es un Goya, es obvio que está basado en los fusilamientos. Y Maximiliano está tomado de esa foto, que es una foto que le tomaron días antes de la ejecución. La parte de atrás se ve la muchedumbre, ya no es ese medio murito ahí de adobe mal puesto, improvisado, no, ya es un muro perfectamente bien construido, como si siempre hubiera estado ahí. Y detrás aparecen estas personas cuyos rostros tampoco notamos, pero se ve la emoción, se ve la intención del artista, de gente desesperada, de gente con las manos en los oídos para no escuchar, y que está basada totalmente en Goya. Y el pelotón. Es más que obvio que ese hombre que está ahí es Napoleón III. Es más que obvio que los uniformes ya ni siquiera son grises, verdes como brillantes, son 100% azules. Los soldados mexicanos no usaban polainas, los franceses sí. ¿Quién está matando a Maximiliano? No es México, es Francia. Que a fin de cuentas, eso fue lo que pasó. Entonces, la obra no se exhibe jamás en el Salón de la ni en ningún lugar. Manet tiene que guardar esa obra y empieza a buscar la manera de que en algún lugar, en algún momento, la obra se exhiba. Su amigo Solá manda una carta al periódico y dice: el señor Manet se le acaba de negar el permiso para imprimir una litografía. Deja tú la obra, litografías para repartir, que representa la ejecución de Maximiliano. Puesto que el señor Manet trató el tema desde un punto de vista meramente artístico,
Es de suponerse que el gobierno no tardará en perseguir a aquellas personas que simplemente se atrevan a sostener que primero fue fusilado. O sea, ya no puedes decirlo. Están negando lo que sucedió. No pueden con esa noticia. Francia es, pues ciertamente, débil en ese aspecto. No puede permitirse que le digan que ese imperio que estaba construyendo se vino abajo en menos de 3 años. Que me gane Rusia, no importa, es Rusia. Que me gane Inglaterra, no importa, es Inglaterra. Pero que me gane América, que me gane México, que me gane Juárez, no lo puedo ni decir. Manet va a utilizar al pelotón para pintar otras obras como esta de la barricada. Y es una cantante de ópera, mira, la que toma el cuadro y se lo trae a América. Es gracias a esta mujer que conocimos este cuadro. Amablemente Manet le hace un retrato precioso, ¿no? Vestida como Carmen de la ópera de Bizet. Émile Auer se lleva el cuadro a Nueva York, de ahí lo pasan a Chicago, lo pasan a Boston, y al final termina donde la mayoría del arte robado termina, en Inglaterra, en Londres. En Londres podemos ver las 3 versiones. La primera, muy impresionista, la segunda cortada y la original. Manet es uno de los referentes artísticos de este impresionismo que no es impresionismo y al mismo tiempo es un referente de nuestra historia. Es muy impresionante, valga la redundancia, como la visión de personas que son totalmente ajenas, como Víctor Hugo, como Saint-Saëns, como el mismo Manet, tienen esta visión de lo que sucedió en México. Es algo sin precedentes. Nadie le gana a los europeos fuera de Europa. ¿Sí? Decía, que me ganen los rusos, bueno, es el zar, es muy normal que me ganen. Le ganó a Napoleón, el invierno, bla, bla, bla. La Armada Británica, los chinacos, que te ganen los chinacos, que te fusilen en un pueblo, en un cerro, tú, un Habsburgo, descendiente de Napoleón directamente, eso no se puede decir. Al menos, no en Europa. Y hubo gente como Manet que se atrevió a decirlo, y qué bueno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también al maestro Carlos Chávez por su gran conferencia. Si me permite, nos podemos tomar unos minutos de interrelación con el público. Alguien que tenga alguna duda, participación, comentarios sobre alguna de las dos conferencias, y aprovechando aquí el momento de estar aquí juntos. Si alguien quiere externar alguna duda, sí, por favor. Es una pregunta puramente artística. No cabe duda de que cualquiera de los acontecimientos llevados hacia el excelsitud de alguna manera nos hace ver aquello pues hasta bonito, ¿verdad? A pesar de que pues, es una tragedia, pero de no tener a esos pintores expresando esos hechos de esa manera tan exquisita, creo que como seres humanos perderíamos mucho de los acontecimientos, de cómo ocurrieron, porque llevan de alguna manera. Muy difícil competir con ella. Curiosamente, el hiperrealismo, a partir de la década de los 70, en el siglo XX, va a vencer a la máquina, va a vencer a la fotografía, la nitidez del pintor. Pero en esa parte, sí se encuentra un poquito en esa opción de decir, ¿cómo compito? Compito cómo veo la naturaleza, cómo veo los acontecimientos, cómo veo las figuras. Y entonces, todos conocemos el Guernica de Picasso, ¿sí? Estamos hablando de una manera de ver la atrocidad de la guerra, ¿sí? Pero en un lenguaje totalmente alterno, que creo que, desde mi punto de vista, es lo que mejor le pudo pasar al arte. ¿Qué cosa? Establecer que existen lenguajes alternos. Que por supuesto está el lenguaje de la mímesis, de la copia exacta, de la nitidez,
que es una escuela que viene desde el Renacimiento de una manera extraordinaria y se sigue cultivando, y qué bueno que existan pintores que sigan haciendo eso, el retrato fino, con super detalles, pero también la parte alterna, donde el artista observa la naturaleza y los acontecimientos de una manera totalmente diferente, pero el mensaje que nos da queda tremendamente claro, porque tanto como en el fusilamiento de Maximiliano como el Guernica, lo que hace Goya también, es una cosa. Pasaron dos cosas importantísimas. Número uno, cuando Manet termina esta obra, se enlista en el ejército, porque viene otro periodo de la historia francesa que es terrible, la Comuna, ¿no? Francia, desde que le cortó la cabeza a su rey, tuvieron que pasar 90 años para que se estabilizara. Hay mucha gente que cree que las revoluciones actúan luego, y no es así. Algún día Napoleón Bonaparte dijo, las revoluciones las van a hacer dos personas, los que las hacen y los que las aprovechan, ¿no? Entonces cada vez que el mundo se vuelve loco, hay gente que le apuesta todo, como dices, a este nuevo invento, a este nuevo proyecto que es la revolución, el imperio, bla, 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 y cuando no funciona, los que la pagan son los de abajo. Siempre es así. Manet es uno de ellos. Se enlista en el ejército junto con Edgar Degas. Y tiempo después, ya que la Comuna gana, ya que todo medio se estabiliza, que se crea una república francesa, otra república francesa, es cuando ya es el momento de encontrar comprador. En el momento en el que Manet pintó la obra y la guardó tanto tiempo, pues no hay forma ni siquiera, si no la puedes ni exhibir, ¿cómo es para que te la compren? Un tiempo estuvo exhibida en su estudio, donde empezó a invitar a gente a que pasara a su estudio, viera otras obras, y al fondo, así casi junto al baño, ahí está colgada el Maximiliano. Pero no se puede arriesgar tanto a que siga, a que algún chismoso vaya y diga que este señor sigue de necio exponiendo esta obra. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Soltarla a estos amigos suyos que se lo llevan a Estados Unidos. Posiblemente en Estados Unidos hubo quien ofreció cualquier cantidad de dinero por tener ese Manet. Más por mórbida curiosidad de que es el único retrato, es la única imagen donde aparece el emperador Maximiliano derrotado, donde no solo es él, es toda Europa, es todo ese viejo régimen. A fin de cuentas no se logra. ¿Quién levanta la mano de verdad?
siempre es Inglaterra. Inglaterra hace leña de los árboles caídos desde que la fundaron. Hoy hablaba con un compañero, ¿quién tiene la culpa del conflicto del Medio Oriente? Inglaterra. O sea, ellos hacen su relajito y se retiran y se ponen a tomar su té. Siempre lo han hecho así. Entonces, no hubo comprador como tal por los momentos que se vivieron. Y al final, alguien aprovechó y no la compró, se la agenció. Y hoy, pues, es parte de la colección de la Galería Nacional. O sea, no tiene dueño como tal, la dueña sería, bueno, el rey Carlos III es su dueño. Todo lo que está en ese museo es de él. Okay, gracias. Una pregunta más. En cuanto a la composición, ¿a qué podrían ustedes, o qué se puede decir de que él haya, por ejemplo, en la que estamos viendo la imagen, está más cerca el pelotón del espectador y la que tenemos completa, donde se ve la gente asustada, donde se ve el muro completo, se ve más lejos, o sea, hay mayor perspectiva, hay mayor imagen? ¿A qué se podría deber que él decidiera alejarse un poco del pelotón, alejarse un poco de Maximiliano? ¿A qué es la tercera edición? Esto, si lo pudieron ver con una radiografía, tiene borrones, tiene tachones, tiene como lijadas. Esto no creamos que los pintores, románticamente hablando, hacen su bocetito, pintan, se alejan tantito y ya quedó. Mucho menos los impresionistas. Están trabajando con lo que les nace, están trabajando con lo que les llega. La foto, la crónica. Entonces de repente está pintando y, ah caray, me acaba de decir que no es cierto, que nunca pasó así. Pues le tallas antes de que el óleo se seque y los acercas o los alejas. La composición del muro parte perfectamente bien una especie de telón de fondo. ¿Para qué? Para que te centres tú, espectador, en lo verdaderamente importante. Es algo como lo que Caravaggio hacía. Caravaggio, 2 siglos antes que esto, quita todo Caravaggio, quita todo, quita hasta el fondo y deja todo negro. Y parece que les pone un reflector a sus personajes importantes, ¿sí? Una luz totalmente artificial. Son licencias que el autor se empieza a dar únicamente para que el espectador se vaya, mande su vista a donde tú quieres que la mande, ¿sí? El expresionismo hace todo lo contrario. Ahí puedes ver absolutamente todo y encontrar lo que tú quieras. En esta parte no. Vean, por ejemplo, el rostro totalmente impávido de Maximiliano. Él no está sufriendo, él está quietecito. A él no se le mueve un cabello, hasta con la cara levantada y el sombrero arriba, ¿sí? Mientras tanto el otro, que ni siquiera rostro tiene, está prácticamente recibiendo el balazo y se hace para atrás, le está estallando el cuerpo. Eso quiere Manet que veamos, pero más allá que sintamos nosotros. Más allá de una composición formal, áurea, ¿no? Como lo hizo Da Vinci, como lo hizo Rafael, de que todo está perfectamente cuadrado, que hasta la manita tiene que estar enfilada con la mesa, aquí no importa tanto. Y aquí es error tras error, tras error, tras compostura, tras compostura. Algo dentro, y que el esfumato y la perspectiva, los juegos ópticos que eran tremendos, una cosa que había que, los griegos decían, si vas a hacer una escultura, si vas a hacer el David de Miguel Ángel, si vas a hacer una escultura en la parte de los griegos también, en la parte del helenismo, recuerda que estás imitando a Dios. Por lo tanto, ¿qué tan perfecto puedes hacer tu escultura y tu pintura? El árbol que pintaste tiene que parecer un árbol. ¿Por qué? Porque te estás acercando a Dios, a los dioses que hicieron eso. Entonces hay una mímesis, como comentaba, con la naturaleza. Con esto se rompe totalmente esa idea para nuevamente traer a la cercanía la parte principal. Es más, acuérdense que cuando surge Manet y todos los impresionistas, está Seurat con el puntillismo a un ladito. Y el puntillismo, que es relativo, el punto, todos han de conocer obras de Seurat, es otra perspectiva también que dices, parece que son píxeles, pero no son píxeles, todavía no existía, pero es el puntillismo. Y entonces, esta necesidad de no high definition, de no renacimiento, de no barroco, sino que parece que está
empañada la obra. Y hay que recordar el surrealismo. Magritte, cuando pinta sus cuadros, pone pescados de este tamaño, zanahorias de este tamaño, mete una manzana dentro de un cuarto, y dices tú, ¿pero qué es esto? Es justamente el rompimiento con toda la perspectiva óptica para traer nuevamente a un primer plano, ¿sí?, lo característico de la pintura y que no se pierda en el juego óptico. Entonces de ahí empieza todo un cambio del arte, que obviamente va a ser muy arriesgado, muchos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque viene este ataque frontal del arte, va a aparecer el Dada, Duchamp con su urinario y todo este tipo de cosas. Y dicen, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la belleza, lo estético, la profundidad? ¿Dónde quedó? En un rompimiento total de un siglo que se establecía como un siglo sumamente moderno. Por eso cambia, Eiffel construye la Torre Eiffel de metal, de hierro, porque había que acabar con la madera y el adobe, se quedan afuera. La locomotora es lo más importante, el carbón es lo más importante, la industrialización es lo más importante, y dejar a un lado todo ese siglo XIX tan filosófico, tan lerdo, tan lento, tan pensador y tan, a veces tan orgánico con el romanticismo. Entonces llega la algarabía, el siglo XX entra con todo poderío. Después de 20 años se dan cuenta de que no era así. ¿Por qué? Porque hay una crisis de empleo impresionante donde las máquinas sustituyen al ser humano, la tecnología empieza a avanzar y de repente dicen, híjole, no era lo que esperábamos, pero entramos con tanto bullicio al siglo XX, rompimos con el arte del pasado y ahora pues hay que tomar las consecuencias, ¿no? Que ahora la tenemos muy clara, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, vendrán cosas peores. Bien, luego vamos a dar la última pregunta. Está aquí la maestra de la Basílica de nuevo, se tome un tiempo y pasar a la celebración. Le quería preguntar, dijo que lo recortó la familia para poderlo vender. Lo recortaron antes de que se lo llevara la mujer a... No, esta es la segunda versión. Son 3 versiones, la muy impresionista. Esta, no hay registro como tal de que si lo recorta todavía en vida del autor, pero de que sí hubo un recorte y de que se intentó vender por piezas, sí, pero esta fue la segunda versión. La tercera, que fue la que viajó a Estados Unidos y luego se quedó en Inglaterra, esa está enterita. Al final, las 3 están ahí. Pero la buena está completa. ¿Hay alguna obra musical europea que haya retratado, que haya pensado en estos hechos, maestro? ¿Alguna obra musical de Maximiliano? Así como lo hizo Manet, desde el punto de vista impresionista, ¿hay algún autor musical que haya retratado su percepción, así como la abstracción o semi-abstracción de la que habló el maestro Vicente, y que no se hayan dado cuenta en ese tiempo los que enfrentaban el poder? Del evento de Maximiliano como tal, no. Seguramente hubo posteriores, ¿no?, inspiradas en, se me vino a la mente ahorita, no es el momento, pero por ejemplo, Vivaldi tiene una ópera que se llama Moctezuma. Vivaldi no tenía idea de quién era Moctezuma. No supo qué sucedió con Hernán Cortés y la conquista, para nada. En algún momento le llega una historia de que de este lado el hombre con las plumas maravillosas y el emperador, y crea una obra cuando aquí ya había pasado, ¿sí?, basado en eso. Pero en el momento, no, porque la música impresionista estaba trabajando muy en lo suyo, Debussy, Ravel con su bolerito, estaba muy en lo propio, como para voltear un tanto hacia este lado. Solo la canción Adiós Mamá Carlota, que aquí se hizo. Aquí se hizo, en otra letra.